Book 1.0, capítulo 3. La llamada del destino. El edificio en donde se situaban las oficinas de la empresa constructora llamada Walter Pines SciTech Building Enterprises se encontraba situada en la mejor zona del área empresarial de la ciudad. Dicho edificio era uno de los más modernos y lujosos. Apenas contaba con escasos 4 años de haberse reconstruido y era la obra maestra del importante despacho de constructores. Tenía unos 360 pisos coronados por un penthouse en donde se ubicaba la oficina doble de los propietarios de la firma, recubierto de paneles solares translúcidos que dotaban de energía al complejo, además de regular el paso de luz. De esta forma se ahorraba mucho en electricidad y calefacción. El aspecto del edificio era ultramoderno, y lo coronaban una terminación triangular, que era el penthouse con una plataforma que parecía que flotaba ante aquel hermoso edificio. Uno de los ascensores se ubicaba casi al centro de la construcción, enfrente del inmueble. Era un ascensor panorámico que daba una excelente vista de la ciudad. En el lobby, Joshua se encontró con Salvador, algo muy común por las mañanas. Subieron por el ascensor panorámico mientras platicaban de cosas sin sentidos. Su relación de amistad comenzó tiempo atrás con un proyecto en común, y a pesar de sus diferencias en cuanto a personalidad, su afinidad hacia la tecnología los hizo muy buenos amigos. Al detenerse el ascensor, Salvador hizo una mueca de fastidio, ya que aunque le gustaba su trabajo, le molestaba la rutina que éste representaba. Así los dos salieron del ascensor y se dirigieron hasta sus oficinas, que quedaban al otro extremo del edificio, pero en lugares opuestos. Joshua caminó hacia su oficina. Al llegar, la puerta se abrió automáticamente. Al entrar, se encendieron todos los sistemas. Los proyectores holográficos comenzaron a marcar el entorno con una malla cuadriculada, para marcar toda la habitación, y posteriormente se desvaneció para dar lugar a imágenes en paredes de planos y notas de diferentes proyectos de Joshua. Mientras Hobbs le dio la bienvenida a su oficina, Joshua se sentó en el escritorio que tenía una pantalla de cristal translúcido, que al detectar su presencia se encendió mostrando la interfaz de inicio pidiendo la contraseña, mientras que en la parte posterior de la pantalla se volvió opaca. Así las personas no podían ver lo que se presentaba en la pantalla, a pesar de que se podía ver translúcida desde el punto de vista del usuario. Joshua puso el dedo pulgar de la mano derecha y después tecleó una contraseña, que dejó aparecer una notificación urgente. Se había programado una junta urgente en la sala de conferencias con motivo del proyecto del Hotel del Mediterráneo. Casi al mismo tiempo llegó una llamada de Greg. «Hola, ¿cómo estás?», preguntó Greg. «Hola, Greg», respondió Joshua cordialmente. «Divertidísimo en la oficina, ¿no es así?», preguntó Greg con un tono sarcástico. «Sí, ¿y tú dónde estás?». «Hay una junta urgente», respondió Joshua mostrando un poco de preocupación. «Pues claro, yo convoqué a la junta. Hay algunos aspectos que hay que desarrollar un poco más del complejo, y la fase de construcción está en la etapa 2. «¿Entonces no estarás?», preguntó Joshua en un tanto sorprendido por la llamada. «No. Justo cuando cuelgue, entraré a tu oficina con mi dispositivo de presencia remota. Nos vemos». Después de colgar el auricular en la base, se escuchó la voz del asistente de la oficina, parecida a Hobbs, pero esta era del asistente con el que contaba la compañía y asistía a todo el personal con lo referente al trabajo. La voz anunció: «El señor Greg pide autorización para acceder a su oficina». «Claro, permite el acceso». La puerta de cristal se desempañó. Después se abrió deslizándose a la derecha, ocultándose en la pared, un recurso muy utilizado para aprovechar los espacios que cada vez se volvían más preciados ante el crecimiento de la población. Una máquina de presencia remota se adentró en la oficina de Joshua. La máquina de Greg era muy simple, una base con 4 ruedas. Tenía en el centro un tubo que ascendía coronado por una pantalla de cristal holográfico que proyectaba la imagen de la persona a la que se representaba. Abajo de la pantalla, 2 brazos burdos que consistían en 2 extremidades tubulares con manos que solo se extendían si era necesario, y abajo, una segunda pantalla, para poder interactuar con la persona a distancia si era necesario. Mostraba elementos como teclado y controles necesarios establecidos a distancia por el usuario al que representaba. Estos fueron dispositivos muy usados al principio para la atención médica remota. Por medio de estos dispositivos, los doctores podían hacer una revisión del paciente y poder dar un diagnóstico. Algunos asistentes remotos implementaron sensores para poder proporcionar una mejor atención médica, como sensores de calor y estetoscopio para monitorear los signos de las personas a tratar.
Estos dispositivos dieron lugar a los asistentes médicos provistos con sensores especializados para escanear al paciente, evaluar su salud, proporcionar atención inmediata. Salvaron a muchísima gente antes del surgimiento de las cápsulas médicas, que gracias a la nanotecnología podían curar a los pacientes a un nivel de poder regenerar órganos y tejidos en muy poco tiempo. La máquina de presencia remota se acercó a Joshua y éste le habló. «Hola Greg, ¿qué pasó?», preguntó Joshua al ver que la máquina se adentraba acercándose a él. «Nada, solo vengo a saludar antes de la junta. Espero que me manden a supervisar más construcciones», dijo Greg con una mueca de felicidad, que se disponía a observar a través de la pantalla de presencia remota. Joshua preguntó: «¿Hay algo que deba saber del proyecto antes de la junta?». Los propietarios encontraron algunas cosas en los planos de programación que no entienden muy bien, respondió Greg mientras veía algunas notas frente a la cámara de su sistema de presencia remota. «¿Qué fue lo que no entendieron?», preguntó Joshua, que de inmediato tomó una tablet que se encontraba en el escritorio para poder hacer anotaciones. «Algunos procesos del cuarto de ensamblaje e impresión tridimensional y otras cosas con respecto al protocolo de seguridad», respondió Greg. «Sí, reforcé el cuadro de seguridad por el rango del hotel. Creo que la distinción de 5 diamantes lo amerita», contestó Joshua con cierta mueca de fastidio. «Yo estoy consciente de ello, pero creo que será mejor que el programador en jefe del proyecto sea el que se los explique para que den el visto bueno», agregó Greg mientras subía sus cejas, dando una respuesta de que tampoco entendía a los clientes. Sí sabía que la seguridad era algo que debía tener muy presente. «Ok, espero que lo prueben». La voz del asistente de la compañía se escuchó en la habitación. «Señores, la junta programada a las 9:50 am comenzará en 5 minutos, y su presencia es requerida, por lo que se sugiere que acudan a la sala de juntas». «Gracias, ahí estaremos», respondió Joshua mientras salían de la oficina. Por la cabeza de Joshua pasó el plano general de programación, así que le dijo a Greg a través de su máquina de presencia remota: «Olvidé el plano general en la oficina, te alcanzo en la sala de juntas». «Ok, no tardes», respondió Greg mientras su máquina seguía hacia adelante. Joshua regresó a la oficina. Al llegar dijo: «Hobbs, ¿podrías guardar todos los planos del Hotel del Mediterráneo en una memoria y mandar todo lo referente del proyecto a mi tablet, por favor?». Hobbs respondió: «Claro, señor. Los datos están en la memoria 2 de la computadora y los datos están transfiriéndose a su tablet en este momento». «Gracias, Hobbs», respondió Joshua mientras se acercaba a la pantalla de cristal holográfico en el centro de su escritorio. En la base, un dispositivo cuadrado con el logo de la compañía tenía memorias para archivos de proyectos. Estos dispositivos de almacenamiento poseían mucha capacidad, aproximadamente unos 36 petabytes, para guardar grandes cantidades de información. Cada cubículo y sala de juntas poseía este dispositivo de lectura-escritura de datos de alta rapidez, para mostrar cualquier archivo o avance de los diferentes proyectos de la compañía en juntas o para compartir información con los demás departamentos que conllevaban los diferentes proyectos. Joshua desmontó la memoria, que tenía un destello azul que indicaba que se podía extraer. Aunque siendo un plug and play, la información se leía automáticamente en el nuevo dispositivo en el cual era conectado, y se podía extraer sin necesidad de expulsarla o iniciar un proceso para extraerlo del dispositivo en el cual se encontraba conectado, como antes se solía hacer. Pero Hobbs siempre hacía este tipo de cosas, ya que Joshua era un poco despistado, algo extraño tratándose de un programador, ya que deben de tener muy buena memoria al tener en sus manos los códigos complejos. Es bastante raro, pero bueno, sabemos que Joshua siempre se ha salido del estándar general. Joshua salió de su oficina y se dirigió a toda prisa hacia la sala de juntas. En ella, desde la cabecera de la mesa de juntas, había una gran pantalla donde se estaba esperando la conexión de los presidentes de la compañía. Había ocasiones en las que la conexión era del CEO de la compañía, pero ahora se interesaban los dos dueños por lo importante de los clientes del Mediterráneo. Joshua llegó y se iniciaron las conexiones remotas. Esta clase de juntas se comenzó a popularizar entre las altas esferas, ya que por sus apretadas agendas o la inseguridad reinante en algunos lados, comenzaron a realizarse conexiones vía Internet. Ahora ya eran tan comunes que algunas salas de juntas solo tenían una pequeña mesa en el centro y se encontraban rodeadas de pantallas, las cuales se interconectaban para dar lugar a juntas importantes.
La firma apoyaba todavía la interacción humana, de modo que sus instalaciones fomentaban la socialización, ya un poco perdida desde que las redes sociales se apoderaron de la humanidad y ayudaron a globalizar el mundo. La junta trascendió sin mayores complicaciones. La duda de los propietarios del complejo se concentró en la seguridad, la cual Joshua había manejado con bastante cuidado para que el edificio fuera completamente monitoreado de forma interna y notificando a los cuerpos de seguridad por posibles problemas. Pero la seguridad que se ofrecía por parte del gobierno a través de conexiones por puntos estratégicos a través del Internet los tenía más que satisfechos, así que decidieron que la seguridad extra era innecesaria para ellos. El otro punto que tocaron era el del tamaño de la sala de ensamblaje o impresión 3D, que era mayor a los 12 metros cuadrados. La razón de estas dimensiones por parte de Joshua al grupo de arquitectos era para poder tener un cuarto de ensamblaje de máquinas de grandes dimensiones y artículos de gran tamaño. No se sabe qué puedan pedir los inquilinos de esta clase de lugares que poseen más dinero del que uno se puede imaginar. El día transcurrió sin percances. Al llegar la tarde, Joshua estaba en su oficina a punto de salir y Hobbs le notificó. Señor, el desensamblado de su vehículo se terminó por completo. Se logró reciclar el 94.6% de los materiales. El resto se destinó al departamento de residuos para que se les trate adecuadamente. Los residuos en el pasado se volvieron un problema muy grave, ya que su manejo era poco responsable e inapropiado para el medio ambiente. Por muchos años se buscaban lugares para depositar toda la basura, como le llamaban al grueso de lo que ya no tenía una utilidad aparente. Dentro de los procesos tan faltos de eficiencia de las generaciones anteriores, de esta manera, aparte de inutilizar grandes extensiones de terrenos que a la larga provocaban una contaminación generalizada y escasez de algunos recursos, que con el manejo adecuado se podrían haber prolongado la existencia de muchos de ellos. Varios años después de la extensa contaminación, se tomaron medidas extremas. Se recuperaron muchos de los terrenos contaminados gracias a la invención de técnicas que permitían limpiar a fondo. Estas tecnologías se lograron gracias a la nanotecnología, que permitía separar componentes que de otra forma fuera imposible. Estos robots microscópicos permitían hacer una correcta separación de los componentes y poder reutilizar muchos de ellos, que hasta ese entonces solo se habían combinado con compuestos orgánicos que no podían degradarse adecuadamente, ya que estar atrapados entre compuestos que no eran degradables no podían completar su ciclo. Todo esto surgió ya cuando el hombre había perdido casi toda esperanza en rescatar lo poco que le quedaba, ayudado por esa inteligencia artificial aún sin nombre. Pudieron prever que, sin la adecuada limpieza y manejo de residuos, la vida en la Tierra sería solamente una bella ilusión. Hoy en día, casi el 98% de los residuos son reciclados. El resto es manejado para completar el proceso adecuado. Hobbs anunció: Señor, el horario laboral termina en 10 minutos. ¿Desea que su auto lo espere en la entrada principal? No, Hobbs. Por favor, que me espere en la bahía de vehículos de la salida norte. Por favor. Entendido, señor. Activando los sistemas. Gracias, Hobbs. Joshua tenía algunos pendientes que decidió mandarlos a su dispositivo de almacenamiento y procesamiento interno ubicado al lado de su oído derecho. Este contaba con un pequeño botón justo debajo de su oreja, que le permitía sincronizarlo cuando quisiera. Este dispositivo estaba vinculado a unos lentes inteligentes que tenía Joshua, ya que no había querido procesos más invasivos a pesar de que ese ya era un tanto intrusivo. Pero no podía quedar totalmente fuera de la era de los gadgets biónicos. Esto se trataba de una prótesis basada en materiales ópticos y electrónicos capaces de almacenar datos. En un principio solo se especializaban en guardar datos sobre el historial clínico del paciente y dar alertas sobre algún cambio en los signos vitales del paciente. Así, al llegar a los hospitales, los médicos solo los necesitaban escanear con un dispositivo para tener una lectura de estos y dar una atención médica adecuada. Otra rama de ellos evolucionó de las prótesis que suplían algunos miembros perdidos. Al principio, estas eran bastante rudimentarias, pero con el paso del tiempo se especializaron y más cuando se comenzaron a popularizar, entonces las grandes marcas comenzaron a desarrollarlas más a fondo. En Estados Unidos, un científico holandés creó una especie de ojo biónico que permitía a las personas ciegas lograr ver nuevamente. Este invento fue presentado en Londres durante la conferencia anual del Instituto Real Nacional para Ciegos.
Los ensayos con humanos con una futura comercialización comenzaron inmediatamente. Y esto denotó un parteaguas en la tecnología, ya que después de ayudar a ver, aumentaron las funciones como grabación, zoom y análisis más avanzados. Así, en vez de una operación para corregir tus dioptrías, mejor te ponías unos ojos nuevos, que se podían actualizar y tener mejor visión. Dejaron de lado los lentes inteligentes, claro, cuando los costes de este tipo de procedimiento disminuyeron. La biónica es la aplicación de soluciones biológicas a la técnica de sistemas de arquitectura e ingeniería y tecnología moderna. Es una rama de la cibernética que trata de simular el comportamiento de los seres vivos, haciéndolos mejores en casi todas las ramas por medio de instrumentos mecánicos orgánicos artificiales. Esto se logró emulando los instrumentos de medición, análisis de percepción de estímulos y reacción de nuestros sentidos, creando máquinas que se comportaran como ciertos órganos o simplemente de algunas funciones como recordar, calcular o aumentar percepciones, entre otras. Todo este desarrollo surgió en muy poco tiempo. Las empresas grandes comenzaron a dejar de hacer zapatos para hacer prótesis de pies que se podían usar según las necesidades del usuario. Claro, después de someterse a un proceso quirúrgico en donde quitaban la parte orgánica y dejaban un muñón que pudiera permitir la instalación de uno de estos sistemas. Al principio, como en todo, las marcas solo trabajaban con propias terminales, así que no te podías poner un pie biónico de otra marca, pero como todo en este mundo global, se terminó estandarizando. La era biónica era un pequeño paso que dábamos para tratar de ser un poco como las mismas máquinas que nosotros habíamos creado en un principio, y que a fin de cuentas estábamos tratando de volvernos en ellas. Hobbes rompió el silencio tras el largo rato en el que Joshua estuvo callado pensando en toda la evolución del aparato que tenía implantado en la cabeza, diciendo: «Señor, tiene una petición para una cita del señor Andrew Brickman». «¿Quién, Hobbes?», respondió Joshua con cierta incredulidad. «El señor Andrew Brickman, de la familia de las empresas de robótica», respondió Hobbes, habiendo investigado en la red. «Aunque según los registros no tiene una familia directa, señor. Creo que debe de ser una estrategia para tener seguridad en su familia». «No sabía que tuviera un hijo». «Ok, Hobbes, acepta la cita, por favor». Hobbes interrumpió casi de inmediato al haber mandado la aceptación. «Señor, en base al grado de seguridad que requiere el señor Andrew, pide los protocolos más altos y la habitación con máxima seguridad electrónica, además de pedir un protocolo específico de entrada al edificio». «Wow, qué rapidez para contestar». «Bueno, claro, debe tener un asistente o tal vez más de uno, ¿no lo crees, Hobbes?», preguntó Joshua a Hobbes con cierto sarcasmo. «Señor, todo es posible en esas esferas», respondió inmediatamente Hobbes. «Ok, no se diga más, vámonos a casa», dijo Joshua mientras se levantaba de su silla para empezar a dirigirse a la puerta. Al pasar al lado del panel inteligente de la pared justo al lado de la puerta, acercó su mano derecha, donde tenía un anillo NFC, y, pidiendo cerrar la oficina, las luces se comenzaron a apagar, así como todos los sistemas. «De acuerdo, señor», se alcanzó a escuchar todavía Hobbes en los parlantes de la oficina.